Bomba de tiempo. El fin de estos países está cada vez más cerca. Invasiones militares, movimientos independentistas, cambio climático y acuerdos para fusionar dos o más naciones en una sola federación. Estas son algunas de las causas por las cuales algunos países ven amenazada su existencia. Taiwán, por ejemplo, pese a ser una nación democrática, con su propia constitución y que elige a sus propios gobiernos, vive bajo la amenaza de la invasión de China. Este país reclama la isla como parte de su territorio, y eso mantiene en alerta permanente a las Fuerzas Armadas taiwanesas. Por otro lado, hay países cuya desintegración territorial es una posibilidad latente debido a los movimientos separatistas o independentistas. Son los casos de España con Cataluña, Reino Unido con Escocia e Irlanda del Norte y Bélgica, con una de sus regiones, Flandes. Incluso en México existe un movimiento para escindir a los estados del norte bajo el argumento de las diferencias culturales y económicas con respecto al sur. Hay otras naciones que están amenazadas no por diferencias ideológicas o políticas, sino por otro fenómeno, el cambio climático. Es la situación que enfrentan decenas de islas en el Pacífico Sur. Estos territorios se han ido quedando bajo el agua debido al incremento en los niveles del mar por el deshielo en los polos. Otros países, separados de manera arbitraria, buscan una reunificación al estilo de Alemania tras la caída del muro de Berlín, o convertirse en una federación, con las ventajas aduaneras y comerciales que eso implica. Si quieres conocer más sobre los 4 posibles escenarios por los que podría desaparecer un país, te invitamos a que sigas viendo este video. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Países que corren el riesgo de desaparecer por invasión o anexión obligada. En enero de 2021, China lanzó una seria advertencia al gobierno de Taiwán. Le decimos a esas fuerzas independentistas taiwanesas que aquellos que juegan con fuego se quemarán. La independencia de Taiwán significa la guerra. Las palabras de Wu Qian, portavoz del Ministerio de Defensa de China, fueron el preludio de una serie de acciones militares realizadas por el gigante asiático en el espacio aéreo de Taiwán. Estas incursiones militares tuvieron su momento más tenso el 4 de octubre de 2021, cuando 77 cazas de combate chinos cruzaron el espacio aéreo taiwanés. El gobierno de Taiwán ha calificado estas operaciones como guerra gris, es decir, parte de una estrategia para azuzar y desgastar a las fuerzas militares taiwanesas, poniéndolas en constante alerta y probando sus posibles reacciones. La incursión más reciente denunciada por el gobierno de la presidenta Tsai Ing-wen ocurrió el pasado 7 de julio de 2022, cuando 9 aviones de combate atravesaron el sur de la isla. En respuesta, el ejército taiwanés envió fuerzas de patrullaje aéreo y lanzó por radio alertas de advertencia a los pilotos chinos. Las tensiones por el control territorial de Taiwán se remontan al final de la Guerra Civil China, en el año de 1949, cuando las fuerzas comunistas lideradas por Mao Zedong derrotaron a las tropas del Partido Nacionalista de Chiang Kai-shek. El bando de los vencidos abandonó la China continental luego de que se erigiera en China el gobierno comunista de Mao. Este episodio histórico se conoce como el Gran Retiro. Las tropas nacionalistas se instalaron en la isla de Taiwán, desde donde Chiang Kai-shek proclamó la República de China, como también se le conoce a Taiwán. La isla había pertenecido a Japón desde 1895, pero volvió a manos de China luego de la derrota de los nipones en la Segunda Guerra Mundial. Desde Taipei se erigió una dictadura de facto, apoyada por Estados Unidos, contra el gobierno comunista de China continental. Sin embargo, en la década de los 70, las cosas cambiaron. El presidente Richard Nixon inició una serie de acercamientos diplomáticos con China, ante el peligro que representaba un enemigo mayor, la Unión Soviética. Esto propició que en el año de 1971, China recibiera su pase de ingreso a la ONU, mientras que Taiwán fue expulsado y se quedó como un país sin reconocimiento oficial por la comunidad internacional.
Sin embargo, tras la caída del régimen dictatorial del generalísimo Chiang Kai-shek, la isla experimentó un gradual proceso de democratización al estilo occidental. La caída de la Unión Soviética en los años 90 y el acelerado empoderamiento de China volvieron a cambiar los intereses de Estados Unidos en el escenario geopolítico. Washington se volvió un aliado incondicional para la búsqueda de la independencia de Taiwán. Fue a finales de los años 80 cuando China y Taiwán se sentaron a negociar una solución al conflicto, la propuesta de China de un país, dos sistemas, a la manera del que se implementó en Hong Kong, fue rechazada por Taiwán. En los últimos años, China ha acelerado las presiones en varios frentes al mismo tiempo. Por un lado, ha incrementado su presencia militar en el mar de la China Meridional, con la instalación de bases aéreas en islas y arrecifes. Busca controlar esta región que tiene grandes reservas de petróleo y gas natural. Por otro lado, con sus incursiones militares en el espacio aéreo de Taiwán, pretende mantener el control de la isla. Para el presidente Joe Biden, una invasión o anexión forzada de Taiwán sería el equivalente al conflicto que se desarrolla en Ucrania luego de la invasión rusa. La idea de que Taiwán se pueda tomar por la fuerza, simplemente por la fuerza, no es apropiada. Dislocaría toda la región y sería un acto similar a lo que ha ocurrido en Ucrania. Así que es una carga todavía más pesada, declaró Biden a la prensa. A la pregunta sobre si apoyaría militarmente a Taiwán en caso de una invasión, su respuesta fue más tajante: sí, es el compromiso que hemos tomado. Aunque no es reconocida oficialmente por la comunidad internacional, Taiwán es de facto un país independiente, con un sistema democrático, presidencialista y paritario. Tiene su propia constitución y unas fuerzas armadas de 300.000 tropas activas. Sin embargo, sobre su régimen pesa siempre la amenaza de una posible invasión, una integración obligada que por ahora permanece como una perpetua amenaza latente. Países que se quieren fusionar. El expresidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, declaró que el objetivo de las dos Coreas debería ser alcanzar la reunificación para el año 2045. La fecha tiene un tinte simbólico. Ese año se cumplirá un siglo de la liberación de Corea de la ocupación japonesa. La añorada reunificación entre Corea del Sur y Corea del Norte, como una sola nación, estaría presidida por la desnuclearización de la península, el fin de las hostilidades militares, el reencuentro de las familias separadas y la mejora en las relaciones bilaterales. Las declaraciones de Moon Jae-in fueron recibidas por algunos con esperanza. En junio de 2019, Kim Jong-un, líder supremo norcoreano, y Donald Trump, entonces presidente de Estados Unidos, se reunieron en una zona desmilitarizada que separa a las dos Coreas. Eso alimentó el optimismo de la unificación. Otros, en cambio, lo consideran un objetivo ingenuo. ¿Cómo reconciliar dos sistemas políticos tan diferentes? La dinastía Kim estaría dispuesta a dejar el poder para democratizar la península. ¿En cuánto tiempo se lograría superar la asimetría económica entre ambas naciones? A pesar de que ambas Coreas comparten un milenario pasado común, hablan el mismo idioma y usan el mismo alfabeto, están divididas desde hace más de 70 años por regímenes totalmente opuestos. Esto ha provocado que ambas sociedades tomen caminos y estilos de vida completamente diferentes. El caso de las dos Coreas es un ejemplo de países que, durante mucho tiempo, han buscado fusionarse o reunificarse para formar un solo estado o nación. Los motivos pueden ser varios: identidad cultural y pasado histórico común, fortalecimiento de la economía regional por el acceso al libre tránsito de personas y mercancías. Algunos países sí lograron fusionarse en una sola federación, aunque de manera temporal, y gracias a ello sabemos cuáles son las ventajas y riesgos que esto implica. Fue el caso de la República Federal de Centroamérica. Esta nación existió entre 1824 y 1839. Estuvo conformada por 5 estados: Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y El Salvador. Su capital se encontraba en Ciudad de Guatemala. Surgió tras la independencia de España y la desaparición del primer imperio mexicano, que había anexado la provincia de Guatemala. Fue entonces que la élite empresarial centroamericana promovió el surgimiento de esta federación para fortalecer los lazos comerciales con Europa, el Imperio Ruso y Estados Unidos. Sin embargo, las distintas guerras civiles que surgieron en la región disolvieron en poco más de una década la integración del nuevo país.
En la actualidad existe el interés de fusionar 7 países del continente africano en una sola nación que se llamaría Federación Africana Oriental. Aunque la propuesta viene desde la década de 1960, no fue sino hasta el nuevo milenio que se empezó a evaluar el asunto. Kenia, Sudán del Sur, Ruanda, Burundi, Tanzania y Uganda formaron en 2018 una comisión encargada de iniciar el proceso para la unión política de las 6 naciones y redactar una constitución regional. Más tarde se uniría la República Democrática del Congo. De hecho, ya existía un antecedente que posibilitó la unión aduanera y comercial entre estos países, la Comunidad Africana Oriental, que permitía el libre tránsito de ciudadanos con un solo pasaporte. Sin embargo, la federación contempla la unión monetaria, política y migratoria. Además, la diferencia legal indica que los países que conforman una confederación o comunidad pueden abandonarla en cualquier momento. La salida de una federación, en cambio, es más compleja. Si se consigue el objetivo, el nuevo país sería territorialmente el más grande del continente africano, con 2,5 millones de kilómetros cuadrados. También sería el segundo más poblado, solo por debajo de Nigeria. El idioma oficial sería el inglés, aunque el suajili sería la lengua franca. La bandera de la federación sería la misma que ya usa la Comunidad Africana Oriental. La capital no se encontraría en la ciudad más poblada de los 7 países, Dar es Salaam, en la costa de Tanzania, sino en Arusha, ciudad norte del mismo país. La razón es que Arusha, ubicada en los límites con Kenia, está considerada como un importante centro diplomático internacional. Fue sede del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, es sede de facto de la Comunidad Africana Oriental y está considerada como una ciudad multicultural. Países y ciudades que corren el peligro de desaparecer por el cambio climático. El pasado 18 de enero de 2022, el Parlamento de Indonesia aprobó la construcción de una ciudad que se convertirá en la nueva capital del país, Nusantara. La actual capital, Yakarta, una sobrepoblada metrópoli de 30 millones de habitantes, está contaminada, congestionada y se está hundiendo. Ubicada en la costa oriente de la isla de Java, la más poblada de las 17.508 islas que componen Indonesia, se estima que Yakarta se hunde unos 25 centímetros por año. Al ritmo actual, se espera que la ciudad quede sumergida en el año de 2050. Con una población total de 276 millones de habitantes, Indonesia es el 4º país más poblado del planeta, solo por debajo de China, India y Estados Unidos. Yakarta ha sido nombrada como la ciudad que más rápido se hunde en todo el mundo. Las razones principales se deben a 2 factores: el aumento en los niveles del mar debido al cambio climático y la extracción descontrolada del agua subterránea por parte de los pobladores. Debido a que el 30% de la población no cuenta con agua potable en sus casas, las familias no tienen más remedio que construir pozos ilegales para extraer agua de acuíferos poco profundos. Esto ha propiciado que la tierra de la superficie se hunda, como si el interior se tratara de un globo que se desinfla, por lo que el suelo cede. Esto hace que la ciudad sea más propensa a inundaciones y se generen grietas en las paredes producto del desplazamiento del suelo. Como medida de respuesta, las autoridades han ordenado la construcción de diques de hormigón para evitar inundaciones por el incremento en los niveles del mar. El gigantesco muro gris ha reemplazado la vista al mar que antiguamente tenían los residentes que vivían en las costas. Sin embargo, de momento es la única defensa con la que cuentan contra los embates del mar. Soluciones similares se han implementado con menor éxito en otros países insulares del Pacífico Sur, como la República de Kiribati. Este archipiélago, integrado por 33 atolones coralinos y una isla volcánica, cuenta con una población de poco más de 110,000 habitantes. Se estima que en unos 15 años será uno de los primeros países en desaparecer del mapa debido al aumento en el nivel del mar. Los residentes se protegen construyendo muros con rocas de coral para evitar que las aguas inunden sus casas. Sin embargo, la marea alta ha destruido estos diques improvisados y las aguas traspasan las barreras. Otra solución que se ha aprobado es la plantación de manglares para proteger el suelo de la erosión y mitigar el efecto de las marejadas provocadas por los ciclones. Sin embargo, las propias autoridades reconocen que se trata de medidas paliativas. Por eso, de manera más realista, han optado por comprar hectáreas de tierra en las vecinas y montañosas islas Fiji,
Una vez que la vida en los atolones se vuelve insostenible, la población tendrá que mudarse. La ONU también ha hecho un llamado a Australia y Nueva Zelanda para que reconozcan la figura legal de refugiado climático. De esta manera, las personas que deben emigrar por culpa del cambio climático podrían residir en zonas más seguras. El calentamiento global provocado por los gases de efecto invernadero está derritiendo los glaciares, los casquetes polares y las capas de hielo. Toda esa agua descongelada ha generado un aumento en el nivel medio del mar de unos 3,2 metros, según indica el quinto informe de evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU, presentado en el año 2018. Países que pueden desaparecer o fragmentarse por movimientos independentistas. Bélgica, país de 11.5 millones de habitantes, es un estado multilingüístico, donde el holandés, francés y alemán son los 3 idiomas oficiales. Está dividido también en 3 regiones: Flandes, Valonia y Bruselas capital. Esta diversidad en idiomas, lejos de provocar una identidad como país multicultural, ha propiciado severos conflictos políticos y el nacimiento de movimientos separatistas. No son pocos los líderes belgas, sobre todo de la región de Flandes, que buscan independizarse como nación. Las diferencias económicas entre el próspero norte flamenco y el más dependiente sur, valón, también avivan inconformidades. El aumento de los movimientos nacionalistas, basados no en las fronteras formales, sino en la etnicidad regional, ha propiciado la llegada al poder de políticos populistas que asusan la bandera separatista. Desde luego, Bélgica no es el único país que corre el riesgo de desaparecer o fragmentarse gracias a los movimientos independentistas internos. Fenómenos similares ocurren en España con Cataluña, en Reino Unido con Escocia e Irlanda del Norte y en Canadá con la provincia de Quebec. Generalmente las causas que detonan las corrientes separatistas obedecen a factores culturales que incluyen la identidad nacional y el idioma. También a inconformidades económicas derivadas del centralismo o la mala distribución de la riqueza. En otros casos obedece a factores políticos en los que una región no se identifica con la ideología de un gobierno nacional. Cataluña es uno de los casos más sonados en la historia reciente. En octubre del año 2017, el gobierno de Cataluña convocó un referéndum de autodeterminación, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. ¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de república? Era la pregunta que debían contestar los ciudadanos. El 90.18% votó a favor, mientras que el 7.83% en contra. Carles Puigdemont, entonces presidente de Cataluña, proclamó la independencia, pero después propuso al Parlamento suspender los efectos de su declaración para iniciar un diálogo con el gobierno de España. Esto generó decepción en los separatistas. Los defensores de la independencia no solo abogan por el nacimiento de una nación catalana en los límites territoriales de la actual comunidad autónoma, sino en todas aquellas regiones donde se hable el catalán. Esto incluye a la Comunidad Valenciana y a las Islas Baleares. En Estados Unidos también han surgido movimientos que buscan separarse. Durante los últimos años, ha surgido el llamado a formar una República de California. La idea no es nueva, pero adquirió nuevos impulsos durante la presidencia de Donald Trump. California fue uno de los estados donde el 2 veces candidato republicano perdió las elecciones federales. En redes sociales y también en las calles, volvió a formularse la idea de una California separada del resto del país. El movimiento se llamó a sí mismo Calexit, una palabra formada por California y exit o salida. La Constitución niega a los estados de la Unión Americana el derecho a la secesión, pero las diferencias con quien en ese momento ocupaba la Casa Blanca volcaron a miles hacia las calles. En México también cobró notoriedad, por lo menos en redes sociales, la idea de una secesión de los estados del norte, lo que dio lugar a toda clase de bromas y opiniones. En Facebook se creó la página República de México del Norte, donde se abogaba por una separación de los estados fronterizos. Se proponía que Nuevo León, Coahuila, Baja California, Sonora y Tamaulipas formaran un nuevo país. El argumento se basaba en las diferencias culturales y económicas con respecto al resto del país, la vieja idea racista y supremacista de un México norteño e industrial, en oposición a un México sureño atrasado. Sin embargo, las cifras del gobierno federal no confirman estas suposiciones. Del Producto Interno Bruto, o PIB nacional, el 15.8% lo aporta la Ciudad de México,
el 8% el estado de Nuevo León, el 7.3% Jalisco, el 4.5% Veracruz y el 4.3% Guanajuato. Como acabamos de ver, existen varias razones por las cuales un país puede desaparecer. Casi todas obedecen a cuestiones políticas o militares. Sin embargo, la más preocupante tiene que ver con los cambios en el planeta, derivados de la contaminación. Estos países no desaparecerán por una lucha ideológica entre sus ciudadanos, sino por los efectos del calentamiento global, que afectan sobre todo a las zonas costeras o archipiélagos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con GeoEasy's.